Estimados estudiantes, muy buenos días. El Colegio Particular a Distancia Juan Montalvo Fierro les extiende la cordial bienvenida a esta semana de clases 18 de julio de 2020, día sábado. Tenemos el trabajo para este día en investigación científica, señores de Tercero Ciencias. Un gusto de alguna manera conectarme con ustedes y poderles saludar. Siempre para mí ha sido un placer trabajar con ustedes y pues este día es un día más. Quiero comentarles con ustedes este mensaje positivo. Los cambios son para los valientes. Los cobardes siempre preferirán quedarse donde están, aunque no sean felices allí. Nosotros no estamos para estar obligados a estar en un sitio. Nosotros estamos obligados a crecer, a ser valientes, a cambiar. Justamente el cambio es la crisis o la revolución que tenemos en nuestras vidas para poder avanzar. Y este tema de hoy habla justamente acerca de eso. Evolución versus revolución. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Bien, empecemos. La evolución versus la revolución la vamos a considerar en 4 temas importantes. Este es el proceso de evolución. Iniciamos. Como ustedes sabrán, el proceso de la evolución vino desde que hace más de 35.000 millones empezaron con el origen supuesto y varias doctrinas que permanecen todavía en que hemos descendido del mono en sus diferentes niveles, ¿verdad? Cuando estaba el mono en su etapa original o primitiva, hasta que llegamos al Homo sapiens, cuando ya se pone poder de pie, pero sin embargo, esta lámina hace un tema interesante. Nótese desde dónde evolucionamos y hasta dónde llegamos. Las mismas posiciones otra vez. ¿Se dan cuenta? Esclavizados, ya no estas mismas herramientas, sino con unas herramientas mucho más tecnológicas, pero en la misma posición que estábamos. Una evolución puede decirse en involución. Ahora, vamos a analizar este tema de la evolución, porque ¿qué es la evolución en sí? La evolución es un crecimiento, es un desarrollo, ¿qué es? Vamos a analizar todo eso. Algo que también nos va a servir de tener en claro acerca de la evolución es la cantidad de especies que hay ahora. De una sola especie, ¿cómo puede ser que se multiplicaron a tantas? Por ejemplo, si ustedes ven los insectos que están aquí, hay diferencias de insectos, hay varias, hay una reproducción diferente, y ustedes pueden ver dentro de los mismos animales especies diferentes. Pongamos por ejemplo solamente el de los perros. Doberman, Pitbull, Chihuahua, Shih Tzu, en fin, pero son dentro de la misma especie, dentro del mismo producto. Son animales, son domésticos y son perros. Y entre los perros tenemos todas esas distintas razas. ¿A qué se debe esto de la evolución? Bien, sigamos. Como habíamos hablado, la evolución precisamente es ese caminar o ese recorrer de un sistema primitivo, ir avanzando a un sistema más coordinado, a un sistema más programado en sí. ¿Cómo comenzó la vida en la Tierra? Lo sabemos. Pero según la historia o según los científicos, tenemos ahí un debate siempre en lo que tiene que ver con el origen de la vida en la Tierra. Entre los que creemos en Dios y entre los que no creen que existe un Dios. Y para esto hay que ser muy tolerantes, porque no vamos a ponernos a debatir en este momento, a decir que los que creen en Dios están equivocados y los que no creen en Dios están equivocados. Cada cual debe tener su forma de pensar diferente y hay que respetarla. Tocamos este tema. Según la doctrina del Big Bang, Big significa grande y Bang significa disparo o explosión, sucedió que hace 35.000 millones de años, una estrella supernova explota y provoca y desencadena una serie de acontecimientos y una serie de descubrimientos y de desarrollo de planetas ubicados tal y cual están en la órbita como actualmente están. Esto es un producto de la explosión hace más de 35.000 millones de años. Ahora, el punto es que dicen que este Big Bang no solamente pasó una vez, sino que ha pasado varias veces. Y que lo que no sabemos es que si nosotros en algún momento se va a volver a expandir tanto que va a explotar o se va a volver a contraer. Y ese es el proceso del Big Bang, un contraerse de la Tierra o del cosmos
y un expandirse y explotar. Dicen que después de una cierta cantidad de años volveremos otra vez a compactarnos y otra vez a explotar. Son teorías en base a las cosas que se están dando. Pero es importante también considerar la otra parte, que es la de la creación acerca por la parte de Dios. Creemos que Dios en el principio creó los cielos y la tierra y tomó también del barro y formó al hombre, le dio aliento de vida y el hombre vino a ser alma viviente, es lo que dice la Biblia, ¿verdad? La ciencia ha apostado por la creación y también la ciencia apuesta por la evolución. Este tema tendrán que ustedes debatirlo entre sus familias, entre sus casas, y es un tema personal, un tema de doctrina, un tema de fe, pero también es un tema muy importante no solamente dejarlo como doctrina o como fe, porque no nos va a cambiar nuestros principios el hecho de que investiguemos un poco más acerca del asunto. Pues bien, sigamos. ¿Qué es la revolución? Ya la revolución explica el surgimiento de una ciencia moderna durante la Edad Temprana. ¿En qué momento empezó la revolución? Cuando empezaron a haber descubrimientos, cuando ya hubieron personas que empezaron a decir, no, las cosas no pueden ser así, las cosas tienen que haber de otra manera. Galileo Galilei con el primer telescopio descubrió muchísimas cosas, planetas que existían, mientras que en ese tiempo solo se creía que existía un solo planeta, la redondez de la Tierra. Cristóbal Colón juraba que la Tierra era redonda y su oportunidad fue cuando hizo el viaje a América, que nunca supo que había descubierto América. Al hacer el viaje, él se da cuenta, él lo que quería era llegar otra vez a la India y dar la vuelta, para comprobar que la Tierra era redonda. Obviamente con el pasar del tiempo se llegó a comprobar esa teoría, pero miren cómo eso revolucionó, porque cambió totalmente. ¿Y hasta qué punto llegó la revolución? Llegaron a un nuevo continente y ese nuevo continente tuvo otros indicios, tuvieron otras civilizaciones, hubo el despertar de una civilización nueva. Entonces miren cómo la investigación que realizaba revoluciona. Revolución quiere decir cambio, evolución quiere decir proceso. La revolución ya genera un cambio total. Seguimos. La revolución científica se enfoca en la recuperación del conocimiento antiguo y la revolución científica da un paso a la reflexión. ¿Ok? Porque es verdad, antiguamente la ley de la gravedad, como ya les he mencionado antes, decía que todo cuerpo es atraído a la Tierra. Y en verdad, Isaac Newton descubrió esto cuando estaba sentado en un árbol, le cayó la manzana en la cabeza y se dio cuenta de esa fuerza de atracción que existía. Obviamente con el tiempo ya se generó una ley gravitacional, que es la que todos conocemos ahora. Pero miren cómo ese suceso causó una revolución en base a cómo iba pasando las cosas. Y esa revolución genera una reflexión, un pensar. ¿Todas las cosas deberán ser como son? ¿Es realmente las cosas como se dicen? ¿O hay que investigar más allá? Y en ese momento que uno se pone a pensar en una posible duda, en ese momento hay un cambio y ese cambio es una revolución. Evolución versus revolución. Mientras el humano va desarrollándose en conocimientos, genera un cambio. Y ese cambio siempre debe ser positivo. Sí, la evolución, note la diferencia que existe entre evolución y revolución. Mientras la evolución no es más que el desenvolvimiento general de un al sentido abstracto en cuanto a pensamientos, yo voy pensando de acuerdo a voy desarrollando mi mentalidad. Y ese desarrollo de ideas es una evolución. Mientras que la revolución es un cambio o modificación que no se percibe. Solamente hay una crisis y esa crisis genera un cambio. Y todos los cambios han ido postulados. Imagínense en el tiempo de Martín Lutero, en el tiempo que se creía acerca de la Biblia, las personas que empezaban a dudar de los escritos bíblicos eran considerados brujos o herejes. Sí, entonces, ¿qué hacía la iglesia en ese tiempo? Los castigaba, los mataba, los sacrificaba, era el holocausto de ese tiempo. Sin tomar en cuenta de que hay oportunidad para seguir investigando y aprendiendo más. Pero ese cambio de pensar de las personas, empezar a creer algo diferente, provocó una revolución. Y eso es la revolución, un cambio existencial. Sí, así es. Continuamos.
Ahora, una vez que ya hemos visto la diferencia entre evolución, les repito, la evolución es un proceso determinado, concatenado de un estado a otro. Si hablamos del pensamiento, es el proceso de las ideas, mientras que la revolución es un cambio de acuerdo al conocimiento aplicado y estudiado. ¿Ok? Vamos a hacer esta investigación que nos va a servir mucho para base de la siguiente clase. Van a investigar ustedes cómo influye la revolución en la evolución. ¿Qué es la revolución filosófica? ¿Qué es una revolución y cuáles son sus características? ¿Por qué se habla de revolución darwiniana? Y ahí quiero que ustedes pongan atención. En esta revolución darwiniana, Darwin creía en una filosofía exacta, en una doctrina que tenía que ver mucho con la evolución. Sin embargo, paradójicamente, sus estudios nos llevan a una creación de cada uno de los en este caso los animales que él estudió, que permitieron darnos cuenta de que no solamente era por evolución, sino que había una creación diferente. Sin embargo, eso les corresponde a ustedes investigarlo. Tienen 4 preguntas para investigar, pueden hacerlo digital, pueden hacerlo impreso, pueden hacerlo transcrito. Podría ser una respuesta de 3 o 4 líneas máximo por cada pregunta. ¿Ok? Les animo a que se pongan el día en tareas. Hay algunos que no me han presentado las tareas todavía y sería bueno que ya las den todas para completarles sus notas. También, por favor, acuérdense de cumplir con las obligaciones adquiridas con la institución para evitar cualquier inconveniente. Por mi parte es todo lo de la clase de hoy. Espero que hayan aprendido algo más, esta diferencia entre evolución y revolución científica, y pues nos pongamos también nosotros en la mente la capacidad de evolucionar, de ir desarrollando, pero a la vez de revolucionar, con conocimiento adquirido, con experiencia adquirida, promover un cambio positivo. Pues bien, señores, para mí ha sido un gusto verles otra vez. Nos estaremos viendo de aquí la próxima semana. Que tengan un buen día.